Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema. Vamos a hablar de un aumento que no es sorpresivo porque ya lo habían anunciado. Lo cierto es que es ahora, en pocos días, en pocas semanas, porque a partir de febrero aumenta la tarifa eléctrica cerca de un 26%. Le pregunto a Mario si es un 26, si es un poquito más. Es mucho más. ¿Es mucho más? Es mucho más de un 26. El 26 es un promedio sí, que se hace calculando todas las categorías de usuario. Ajá. Pero los usuarios residenciales son el 85% del total de los 600.000 usuarios que tiene Mendoza. Y en esos tres segmentos, en la categoría R1, Residencial 1, Residencial 2 y Residencial 3, el aumento es superior al 30%. Si lo promediamos con lo demás, nos va a dar el 26%, claro, porque los otros es más bajo, en los grandes consumidores, por ejemplo. claro. Ahora bien, A ver. para tener en cuenta esto, hay que más o menos entender cómo se compone la tarifa eléctrica. Tiene tres partes fundamentales. Uno que es el costo de abastecimiento, Sí. el otro es la distribución y el otro son los impuestos. Se puede llegar a entender que es un 30, un 30 y un 30. Es diferente el número, es casi un 40 y un 20 y algo, pero se puede llegar a tomar como en tres partes, ¿sí? El costo de abastecimiento, que se divide en dos: la generación de la energía eléctrica y el transporte. Esos dos componentes son nacionales, es decir, el gobierno nacional establece cuánto cuesta la generación de energía en base a diferentes variables, pero fundamentalmente la cotización del dólar, y también el transporte de esa energía hacia cada uno de los hogares o hacia las distribuidoras. Las distribuidoras, a su vez, por ejemplo, EDEMSA, la más importante en Mendoza, recibe el costo por distribución, ¿sí? Que es lo que le cobra al usuario por distribuir la energía eléctrica a los domicilios. Bien. Generación y transporte a nivel nacional, llegan aquí las distribuidoras a los domicilios, ya tenemos dos componentes importantes, y por otro lado los impuestos. ¿Qué es lo que aumenta esta vez? Es la generación. Lo establece la Nación y dice, a partir de este trimestre, que comienza a regir en febrero, la generación de energía eléctrica en la Argentina tiene tal costo, superior a lo que se había establecido en el trimestre anterior. Javier Iguacel, el ex responsable de Energía de la Nación, ya lo había comunicado el año pasado, que para este 2019 se venían aumentos trimestrales de actualización del costo de generación eléctrica y también en base a la estación. En el caso del verano el aumento es más fuerte porque se entiende uno consume menos. Bueno, salvo que se pueda llegar a incorporar o a entender que el aire acondicionado en algunas zonas del país tiene un valor mucho más fuerte que lo que puede tener una estufa eléctrica en invierno. Claro. Quizá por ahí en invierno es menor. Bueno, eso se puede llegar a discutir en diferentes formas y con diferentes parámetros. Pero el gobierno nacional entiende que en verano es menor el impacto, por eso el aumento más fuerte se da ahora en febrero. Ahora bien, yo le decía, aumento promedio 26% porque impacta en esa cuestión, en la generación. De eso se desprende hacia los demás y fundamentalmente hacia los impuestos. Es decir, aumenta ese poquito y el resto termina impactando. De allí que se entiende que hay diferentes segmentos de usuarios que van a tener diferentes aumentos también en promedio y en costo de dinero. Vamos a escuchar primero a la presidenta del EPRE, a Jimena Latorre, que más o menos nos explicaba esto. Lo que se ha hecho desde el EPRE es trasladar esos precios que nos comunicaron que aumentaban a la tarifa de los usuarios, porque las distribuidoras pagan esa energía que distribuyen y por contrato tienen derecho a que ese mismo porcentaje en el que se aumenta se traslade también a los usuarios que reciben la energía. La programación anual ya está comunicada. Debería respetarse esta programación anual que tiene un aumento mayor, como les decía, para febrero, que ronda a usuario final en una alteración del 26%, y luego otras actualizaciones en mayo y en agosto, pero más pequeñas, de alrededor del 5 o 6%. Tarifa es costo de abastecimiento, generación, que es lo que se actualiza ahora, transporte, que en esta ocasión no ha tenido alteraciones, y el componente local de la tarifa, que es lo que remunera el mantenimiento de la operación de la distribución, lo que cobran nuestras distribuidoras por operar el sistema en sede local, que se llama VAD, y que eso podrá tener una instancia de actualización, o tendrá que llevar su procedimiento, el que establece la reglamentación local, someterse a audiencia pública y llevar el tratamiento que corresponde. Es que este no va a ser el único aumento del año. No. Tenemos este aumento, el primero de esta actualización trimestral, después vendrá otro en mayo y después vendrá otro en agosto, para completar este programa de actualización trimestral que se estableció a nivel nacional. Lo que le preguntábamos es, bueno, esto tiene que ver con la Nación. Sí. La Nación ¿Qué va dice, a la pasar acá en la generación provincia? eléctrica Sí.
cuesta tanto. El transporte por el momento no se toca, pero hay un componente local que es la distribución. Ajá. Y si las distribuidoras piden que se aumente, y bueno, habrá que ir a Puede audiencia llegar a pública. pasar, seguramente. Pero claro que Y va a sí, pasar, obvio. lógico que va a pasar. Todos los años pasa que las distribuidoras eléctricas le dicen al gobierno provincial y al ente regulador, mire, nosotros tenemos que actualizar costos, Claro. porque tenemos que aumentar el sueldo de los empleados, porque el combustible, porque el desgaste de vehículos, por lo que sea. Bien. Y allí se tiene que someter a una audiencia pública. Es decir, puede aumentar más y mucho más. Y siempre hay que tener en cuenta- Se estima que será el 5% y el 7% en agosto, Ajá. no mucho más. El 26% en promedio es el que se va fuerte ahora en febrero. Bien, hablemos de las categorías Vamos para a la que categoría. entendamos de qué se Bien, trata. categoría T1R1. A Si ver. usted se fija en su factura, le figura esa categoría Sí. si es que consume menos de 300 kWh por mes. ¿Sí? Ese segmento va a recibir el aumento más fuerte, un 36% de incremento para la categoría más baja, que consume menos de 300 kWh. Y más o menos se hace el cálculo, será unos 115 pesos por mes de impacto. ¿Sí? Aproximadamente, bien. Por mes. Ajá. Recuerde usted que la facturación es bimestral, pero usted la puede pagar mes por mes. Por mes va a tener un aumento de 115 pesos aproximadamente. Se entiende que es un promedio de 2.000 pesos de facturación bimestral para este segmento. De allí que andamos por el 36%, si lo dividimos en dos, nos va a dar un 115 por mes. Ajá. La categoría que sigue es la que consume entre 300 y hasta 600 kWh. Esta es la mayor masa de usuarios. Estamos hablando de cuánto, entre 3.000, 5.000 de la facturación. Más o menos, sí. Sí, por ahí. Aproximadamente. 31% es el incremento. Ajá. 260 por mes, 520 el bimestre. Bien. Si saca la cuenta, el 30% si 500 pesos es el 30%, estamos hablando de 1.500, más o menos. 1.500, el 30% son 500. Por allí podemos llegar a sacar la cuenta. Lo cierto es que estos usuarios son casi 200.000 en Mendoza. 197.915, para darle la cifra más precisa, y representan también el 31% de los consumidores, de los usuarios en Mendoza. Ahora bien, hay otro segmento que es el que viene después, aquellos que consumen más de 600 kWh y hasta 1.500. Estos tendrán un aumento mucho más fuerte, 1.267 pesos por mes. Es el 28% de incremento en promedio para estos usuarios. Son los que más consumen. A ver, el que se pasa de 1.500 kWh, que es el que está en esta categoría, ya pasa a ser gran consumidor. ¿Sí? Es un usuario Empresas, grande. ya estamos hablando. Exactamente, estamos No es la hablando domiciliaria. de... Sí, aunque estos sí son residenciales. Sí. T1R1, T1R2 y T1R3 son los Bien. residenciales y significan el 85% de los usuarios en Mendoza. Para ellos el aumento es del 28, del 31 y del 36 en promedio, de eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, al ser usuario residencial también tiene beneficios, que es el plan estímulo para aquellos que consumen menos y también la tarifa social. Eso a nivel nacional se derogó, desapareció, no se cubre más, porque se arregló el año pasado cuando se estableció este cronograma que a partir de ahora eran las provincias las que se tenían que hacer cargo si es que podían, porque el Estado Nacional nos iba a hacer más ¿Y cargo acá en Mendoza de la qué va a tarifa pasar? social. ¿La van a mantener? Acá la van a mantener. Bien. Son 600 millones de pesos los que se van a destinar a este 2019 para mantener la tarifa social con las mismas condiciones, las mismas exigencias, las mismas características que se venía dando hasta ahora con el Plan Nacional. Ahora se va a hacer provincial y esto decía la La provincia de Mendoza decidió mantener estos beneficios de tarifa social y plan estímulo con los mismos requisitos y con los mismos alcances que se habían otorgado hasta el 31 de diciembre de 2018 y se va a hacer cargo con fondos justamente el Fondo Compensador Eléctrico de la provincia. Alrededor de 600 millones de pesos para el 2019. Alguien me decía también, ¿pero el EMSA no nos tiene que devolver plata? Claro. Sí, claro, 150.000 150.000 millones, lo que contábamos ayer, que es por un semestre del 2017. Después nos tienen que seguir devolviendo por las falencias que han tenido en el servicio del 2017 hasta ahora, ahora. entonces? Pero eso es trámite judicial y veremos cómo es que lo devuelve finalmente EDEMSA, en este caso, no el resto de las distribuidoras, es la más importante sí, pero no es la totalidad de los usuarios en Mendoza. Decíamos, hay diferentes segmentos, Sí. diferentes aumentos para cada uno de ellos. Faltaba el tercero. ¿Qué pasa con el riego agrícola? A ver, hay regantes que en esta época del año o en febrero pagan facturas de 40, 50, 60 mil pesos. Porque comienzan a hacer trabajar las bombas para extraer el agua y hacer todo su trabajo. Todo el trabajo. Hay épocas del año en las que pagan mucho y hay épocas del año en las que pagan muy poco. Prácticamente nulo es el pago en ciertas épocas del año.
¿Qué es lo que se establece a partir de ahora? Y mañana va a salir la resolución. Esto para tenerlo en cuenta. Mañana el EPRE va a hacer oficial la resolución. Los regantes van a tener que hacer el trámite en su distribuidora, sea cual sea, en qué lugar de la provincia se encuentren. ¿Qué es lo que les propone el EPRE? Si es que quieren también, esto es optativo. Ajá. ¿Qué pueden hacer? A ver, todo lo que usted consumió en 2018, supongamos que fueron 100.000 pesos. ¿Sí? Lo que pagó durante todo el 2018 ese regante. A esos 100.000 pesos se le va a aplicar el aumento que corresponde para este 2019, pero se le va a dar la posibilidad de que pague cuotas fijas mensuales iguales. ¿Sí? Ah, bien. Esos 120 que a van lo a que terminar ellos siendo, gastan generalmente. claro, 100 más el 20%, estamos dando una cifra estimativa, no lo tomen como algo cierto. 100 más el 20, 120, dividido 12 meses, 10 por mes. ¿Sí? Me dice, bueno, pero si yo en agosto no pagaba nada. Bueno, pero no va a pagar tanto como pagaba en febrero, Claro. por ejemplo. Va a pagar 10 todos los meses. ¿Qué pasa si consume de más? Claro. Tiene que pagar la diferencia. ¿Qué pasa si consume de menos? En agosto, por ejemplo, puede ser nula su facturación o su lectura en el medidor. Bueno, se le va a devolver en la facturación siguiente. Se va a ir compensando para que tenga una tarifa plana y no haga una gran erogación en algunos meses del año y prácticamente no tenga ninguna en los otros. Esto se va a comunicar mañana, pero ya desde el EPRE lo adelantaron. A los regantes, que como nosotros sabemos tenemos consumos estacionales altos y economías regionales que requieren de estas mayores consumos en riego, justamente para atemperar el impacto que va a tener a partir de febrero los aumentos del costo de la energía de Nación, poder estabilizar no los consumos, pero sí el resultado, la facturación a lo largo de todo el año, que les permita además tener una previsión y programar su estructura de costos y su estructura financiera a lo largo de todo el año. Y en el caso de que haya un excedente, se bonificará para la próxima facturación, y en el caso de que haya una diferencia, tendrá que pagar la diferencia tomando como referencia los consumos y la facturación del año pasado.